Hola a todos, comenzamos el nuevo tema 5 ya, titulado EDOs de orden superior y sus aplicaciones. Entonces aquí tenéis, como en otras ocasiones, un pequeño índice al respecto y vamos a empezar directamente. Entonces, se dice que una EDO de orden n es lineal si puede escribirse de esta forma que está aquí expresada. A sub n de x por y derivada enésima, a sub n menos 1 de x y derivada n menos 1ésima, hasta a sub 1 de x y prima, a sub 0 de x y igual a g de x. ¿De acuerdo? Aquí estáis viendo que estas a sub n menos 1, en definitiva estas a sus i, son funciones que dependen únicamente de x, al igual que esta g de x que aparece aquí. Y es entonces esta una ecuación del tipo lineal en y, lineal para y y sus derivadas. ¿De acuerdo? Lineal para y y sus derivadas. Entonces, estas van a ser las únicas ecuaciones de orden superior que trataremos. Por supuesto, existen EDOs no lineales, pero presentan una gran complejidad en su estudio, así que nosotros por ahora pararemos y solamente estudiaremos las EDOs lineales de orden superior. Así que, teniendo en cuenta que este es su esquema general, distinguiremos varios casos. Por ejemplo, si esta g de x que aparece aquí sin ninguna y fuese 0, decimos que la EDO se llama lineal homogénea. Por el contrario, si esta g de x es distinta de 0, se llama lineal no homogénea. Esa es la primera clasificación. Y la segunda está en relación con los a sub i. Si todos esos a sub i son constantes, se dice que la EDO es de coeficientes constantes. Por el contrario, si esos a sub i son funciones que dependen de x, sabéis que no pueden depender de y porque estamos en caso de EDOs lineales. Pues si todos esos a sub i dependen de x, decimos que la EDO es de coeficientes variables. Ahora bien, aquí tenemos algunos ejemplos de EDOs de orden superior. Vamos a ver, por ejemplo, clasificación de las mismas. Veis que aquí tengo y segunda, y prima, y. Esta es una EDO lineal, no homogénea, de orden 2. Lineal, no homogénea, de orden 2 y coeficientes variables. Tengo, aunque aquí tengo un 4, aquí tengo un 7x y aquí tengo un menos raíz de x. ¿De acuerdo? Así que EDO lineal homogénea, perdón, EDO lineal no homogénea de coeficiente variable orden 2. Esta segunda. Tengo aquí una y segunda. Y aunque a priori pueda parecer que por este 0 es homogénea, daos cuenta que este logaritmo de x que tengo aquí no tiene ninguna y multiplicando. Entonces este hace el papel de esa g de x que yo pongo a la derecha de mi igualdad. Por tanto, esta es una ecuación diferencial ordinaria no homogénea de coeficientes variables por este 9 coseno de x, de coeficientes variables y de orden 2. Esta tercera ecuación, y tercera, y segunda, y prima, y todos son constantes. La g también. Entonces esta es una EDO lineal no homogénea, porque aquí tengo una g, de coeficientes constantes. La siguiente, y tercera, y segunda, y prima, y. Aquí sí que no tengo ningún elemento que no dependa de la y, ningún sumando que no dependa de la y. Así que esta es una EDO lineal homogénea, por fin, la primera homogénea, de orden 3 y coeficientes variables. Y esta última, aquí tengo y segunda, aquí tengo y,
en realidad daos cuenta que g de x sería x al cuadrado menos logaritmo, que tampoco está multiplicando por ninguna y. Así que esta sería una EDO lineal no homogénea de coeficientes constantes. Daos cuenta que los que acompañan a la y son constantes. La g no me influye en ese sentido para la clasificación. Así que, en definitiva, EDO lineal no homogénea de coeficientes constantes de orden 2. ¿De acuerdo? De orden 2. Así que, bueno, aunque generalmente hablaremos y trabajaremos con EDOs de orden 2 y orden 3, tened claro que, como os adelantaba ya en el tema anterior, si una EDO es de orden 1, tiene una solución uniparamétrica que dependía de un parámetro. Si una EDO es de orden 2, tendrá aquí una solución biparamétrica dependiendo de 2 parámetros. Si es de orden 3, una solución que depende de 3 parámetros, 3 Cs constantes de integración. Así que, por supuesto, como aquí os expreso, una EDO de orden n tendrá una solución n paramétrica, ¿de acuerdo? Con n constantes de integración en su solución. Así que, bueno, teniendo eso claro, hablemos de los PVI, los problemas de valor inicial, los problemas de valores iniciales de orden superior. Me imagino que lo recordaréis también de las prácticas, pero lo voy a volver a refrescar. Así que aquí estáis viendo que tengo una EDO lineal no homogénea de orden n coeficientes variables a priori. Esta EDO tendría una solución n paramétrica. Y para determinar esas n constantes, sabéis que en los PVI la solución queda unívocamente determinada a priori. Ya recordéis los teoremas, de hecho lo veremos a continuación. Y entonces las condiciones iniciales asociadas a un problema de valor inicial de orden n serán la imagen de y en un punto x sub 0 igual a y sub 0 y sus derivadas hasta orden n-1 en ese mismo punto x sub 0 con sus respectivos valores, ¿de acuerdo? Así que si es un PVI de orden n, necesita sus condiciones iniciales de y en el punto y prima hasta la derivada de orden n-1. Si yo tuviera, por ejemplo, una EDO lineal no homogénea de orden 3, sus condiciones iniciales serían y en un x sub 0 igual a y sub 0, y' en un x sub 0 igual a y sub 1, y segunda en un x sub 0 igual a y sub 2. Se acabó. Las derivadas hasta orden n-1. PVI de orden 3, condiciones iniciales hasta orden 2. PVI de orden 4, condiciones iniciales hasta orden 3, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y bueno, ya sabéis que esto lo llamamos condiciones iniciales. También se conoce, y es cierto que esto no lo comenté en las prácticas de informática, que las condiciones iniciales de un PVI también se conocen como condiciones de Cauchy. Y el teorema que nos va a confirmar cuándo tenemos solución y dónde será única, es este teorema de existencia y unicidad que os enuncio aquí. ¿De acuerdo? Este teorema dice, dado un PVI, ¿de acuerdo? Un PVI general, una EDO de orden n no lineal, coeficientes variables, dice, si un intervalo abierto y cumple estas tres condiciones, las condiciones son que el punto x sub 0 de la condición inicial, el de la condición inicial, pertenezca a y, que las funciones a sub n, a sub n-1, a sub 0, g, es decir, las a sub i y la g, sean continuas en ese i y que la función a sub n no se anule en ese i, si se cumplen esas tres hipótesis, entonces el PVI tiene una única solución en ese intervalo i. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo claro que se tienen que cumplir simplemente esas tres hipótesis, vamos a aplicar el teorema a estos ejemplos que tenemos por aquí. ¿De acuerdo? Así que, igual que os comenté
para las E2 de orden 1 en su teorema que convenía comenzar por las condiciones, en aquel teorema de las E2 de orden 1 teníamos 4, lo recuerdo, y comenzábamos por las hipótesis tercera, cuarta y después primera, segunda. Aquí el orden a estudiar conviene que sea comenzar justo al revés, es decir, primero hipótesis 3, después hipótesis 2 y finalmente hipótesis 1. Así que teniendo esto en cuenta, vamos a aplicar el teorema a estos PVI que aparecen en el primer ejercicio. El primero que tenemos es x cuadrado y segunda más 3x coseno de x y prima más 2xy igual a x a la quinta. Y en 1 es 2 y prima en 1 es menos 2. Así que, si vamos a aplicarle el teorema, primero siempre será conveniente identificar lo que tenemos entre manos. Viendo que aquí está en el mismo punto 1, 1, sabéis que esto se trata de un problema de valores iniciales y tengo entre manos una EDO de orden 2, lineal, no homogénea y de coeficiente variable. ¿De acuerdo? Así que ya tengo muy claro que esto es un PVI con una EDO de orden 2 lineal, no homogénea de coeficientes variables. Así que es de orden 2, voy a aplicar el teorema que acabamos de ver. Identificando en primer lugar, identifico las funciones. En este caso, a2 de x, sabéis que es la función que acompaña la derivada y segunda, esta será x cuadrado. A1, la que acompaña y prima, 3x coseno de x. A0, la que acompaña y, 2x. Y g de x, la que no tiene y ninguna, será x a la quinta. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos claro quiénes son esas A sub i. Ahora vamos a comenzar a aplicar el teorema. Ya sabéis que comenzamos por la condición 3. Condición 3. La condición 3 me dice, recuerdo que la función de orden mayor, en este caso la A sub 2, no se debe anular en i. No se debe anular en i. ¿De acuerdo? Esta condición 3 solamente se refiere a la sub i de mayor orden, en este caso a la sub 2. Así que, bueno, ya sabéis, inicialmente el x pertenece a ese i que es menos infinito más infinito, igual que hacía en el teorema de las E2 de orden 1, y ahora vamos a ir afinando. La a sub 2 igual a x al cuadrado, ¿dónde se anula? Se anula únicamente en 0. A sub 2 de x es 0, sí, solo sí, x es 0. Por tanto, será x perteneciente al menos infinito es 0, o bien x perteneciente a 0 más infinito. Bien, así que ya hemos podido diferenciar por medio de la condición 3. Condición 2. La condición 2 me dice en este caso que todas las A sub i y g deben de ser continuas en i. A sub i.
y G continuas en I. Viendo cómo son, ¿no? Esta es polinómica, este es un producto de una polinómica y un coseno, ambas continuas en todo R. Esta es polinómica, ¿no? Así que mi conclusión es muy sencilla. Todas son continuas en todo R al ser polinómicas o producto de ellas por un coseno, que sé que también es continuo en todo R. Por tanto, mi intervalo sigue igual. Y será menos infinito 0 o bien y será 0 más infinito. Esta condición no me ha añadido ninguna restricción. Así que voy a la última condición, la condición 1. La condición 1 me dice que el x sub 0 debe pertenecer al intervalo I. Vamos a ver, ¿quién era ese x sub 0? X sub 0 es 1. Ya está claro, ¿no? X sub 0 igual a 1 pertenece al 0 más infinito. ¿De acuerdo? Entonces, en definitiva, el PVI dado tiene solución única en el intervalo I igual a 0 más infinito. ¿De acuerdo? Así que ya hemos aplicado este teorema a mi PVI y me he dado cuenta, después de hacer que se cumplan todas las hipótesis, que tiene solución única, pero simplemente en el intervalo 0 más infinito. El segundo problema propuesto era x cuadrado y segunda más 3x y prima menos 6y igual a 1 partido de x menos 1, donde y de 0 es 4 y prima en 0 es 0. Identifico este problema como un PVI también de orden 2, lineal no homogéneo y de coeficientes variables. ¿De acuerdo? Un PVI de orden 2, lineal no homogéneo, de coeficientes variables. También necesito identificar a sub 2 de x igual a x al cuadrado, a sub 1 será 3x, a sub 0 menos 6 y g de x será 1 partido de x menos 1. Daos cuenta que esto, cuando vayáis a determinar estos a sub i, van asociados con el orden de la derivada. El A2 con la i de orden 2, el A1 con la de orden 1 y el A0 pues con la que no tiene derivada. Vamos a ir aplicando las condiciones. Condición tercera. Comenzamos por ahí. Condición 3. La condición 3 dice que A sub 2 no se debe anular en el intervalo. A sub 2 de x
igual a x al cuadrado. Esta es la misma que antes, solo es 0 si x es igual a 0. Por tanto, será y igual a menos infinito 0 o bien 0 más infinito. Sabéis que ahora normalmente estudiaría la condición segunda, pero es que fijaros que la condición 1 me dice que el x sub 0 debe de pertenecer ahí. Y vamos a ver quién era ese x sub 0. Daos cuenta. X sub 0 era justamente 0. Así que nunca va a ocurrir que x sub 0 pertenezca ahí. ¿De acuerdo? Voy a decir por aquí que la condición 3 choca con la condición 1. Estamos ante una imposibilidad, ¿de acuerdo? No puede ser que x sub 0 pertenezca ahí cuando x sub 0 va a ser de la forma menos infinito 0 o de la forma 0 más infinito. Esto es imposible. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál es la conclusión? Pues, en definitiva, no podemos afirmar que este PVI tenga solución y tampoco que vaya a ser única. ¿De acuerdo? No puedo afirmar nada sobre este PVI. He llegado a una contradicción entre la condición 3 y la condición 1, así que no puedo afirmar que el PVI tenga solución y no puedo afirmar que si la tuviera, esta fuera única. ¿De acuerdo? No puedo afirmar nada. El tercer y último ejercicio propuesto era x cuadrado menos 4 y tercera más 3 tangente de x y segunda más seno de x y prima menos xy igual a la raíz de x más 1. Las condiciones iniciales, aquí tengo 3, una EDO de orden 3, voy a tener 3 condiciones iniciales para determinar esos 3 parámetros. Ya debéis poder identificar esto sobradamente como un PVI de orden 3, lineal, no homogéneo y de coeficientes variables. Y espero que seáis capaces de aplicarle el teorema. ¿De acuerdo? Espero que podáis aplicárselo sin problemas. Tened cuidado con todas esas ASUI, su continuidad y demás. Y os adelanto, espero que este lo trabajéis vosotros, que el intervalo I, donde la solución existirá y será única, será el intervalo menos pi medio, pi medio. ¿De acuerdo? Trabajadlo, preparadlo y si tenéis cualquier problema, comentádmelo. Volviendo a los apuntes, ya sabéis que igual que teníamos PVI, ¿verdad? En orden 2 tenemos los problemas de valores en frontera o problemas de contorno. Este tipo de problemas los hemos visto ya en práctica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo son los problemas de valores en frontera? ¿Cómo los diferencio de un problema de valores iniciales?
por sus condiciones. ¿De acuerdo? Un problema de valor en frontera está formado por una EDO y unas condiciones que en este caso se llaman condiciones en frontera. Y la principal diferencia es que las condiciones iniciales están dadas en un único valor. Recordad que aquí las daba en un x sub 0, y en un problema de valores en frontera, las condiciones de frontera están dadas en valores diferentes de la propia frontera, en valores diferentes del problema. Así que nos encontramos ante diferentes condiciones en frontera. Por ejemplo, para una EDO de orden 2 podemos tener simplemente condiciones sobre el valor de I en distintos puntos de la frontera. Estas se conocen como condiciones de frontera de Dirichlet. También en una EDO, en un problema de contorno, me puedo encontrar ante condiciones en puntos diferentes, pero sobre la derivada y prima. Estas se conocerían como condiciones de frontera de Newman. Y, por supuesto, pueden estar mezcladas ambas condiciones y encontrarme ante condiciones de fronteras mixtas, como este último problema que os he puesto, donde vemos que tengo un valor de I en un punto, un valor de la derivada de I en otro punto. ¿De acuerdo? Entonces, problemas de valor en frontera con distintas condiciones, a diferencia de lo que nos ocurre en un PVI, que tenemos unas condiciones iniciales totalmente determinadas.